nuestro cuerpo, Señor, cada día se va desgastando. Señor, apreciamos, valoramos el hecho que nos dé salud y vitalidad. Y nos entristece y oramos por aquellos quienes están enfermos, en los hospitales, en las cárceles, en sus camas, en sus lechos, Señor. Por favor, bendícelos, Señor. Nos gozamos en tu casa aquí, Padre, para alabarte y por nuestros amigos que se conectan a través de las redes sociales. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, gracias, señor director de publicación y difusión del Evangelio a través de redes. Acabo de crear el 2023. Muy bien, cantemos al Señor cuando alabemos a Dios. Debemos hacerlo con convicción. Conspiraréis contra un hombre, tratando todos vosotros de adaptarlo como a pared desplomada y como a cerca derribada. Solamente conspira para arrojarlo de su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. En Dios solamente reposa mi alma.
porque de Él viene mi esperanza. Solamente Él es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Pueblos, esperad en Él en todo tiempo, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Por cierto, solo un soplo son los hijos de los hombres, una mentira son los hijos de los poderosos. Pesándolos a todos por igual, en la balanza serán menos que nada. No confíes en la violencia ni en la rapiña, os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que Dios es el poder y tuya, Señor, es la misericordia, pues tú pagas a cada uno conforme a su obra. Bendito sea el Señor por su palabra. Vamos a cantar himnos bastante contenido doctrinal. Y acá habla de este himno del deseo precioso, que mi vida entera esté consagrada a mi Señor. vivo, sí. Cristo no está muerto, Él está aquí. Cantemos este himno también. Glorioso cuando venga el Señor. Más glorioso es el cambio operado en mi ser y dieron a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón.
pertenencia a Cristo. Eso que dice, ya pertenezco a Cristo. ¿Cuántos pertenecen a Cristo? Amén. Cantemos al Señor. Nada ni nadie nos puede separar de su amor. Amén. Gocémonos también escuchando con atención, con reverencia la palabra de nuestro Señor. Vamos a recibir a nuestro pastor José con el mensaje de su palabra. Muy buenos días. Buenos días, mis amados. Dios los bendiga. Que el Señor les bendiga ricamente. ¿O quieren una bendición pobremente?
¿Cómo quieren la bendición? ¿Ricamente o pobremente? Ricamente. Reciban con gozo, con alegría las bendiciones del Señor. ¿Cuántos todavía pueden comer, ingerir alimentos? Es una maravilla del Señor todavía poder ingerir alimentos, porque hay otros que no pueden. ¿Cuántos todavía pueden bañarse por sí mismos? Pero no lo están haciendo, sí lo están haciendo. Es una bendición poder bañarse por sí mismos, porque hay otros que no pueden hacerlo. ¿Cuántos todavía pueden ponerse la camisa, la ropa por sí mismos? Hay otros que no pueden, ¿verdad? ¿No, Adrián? Hay otros que no pueden, hermanos. ¿Cuáles son sus quejas? ¿De qué se está quejando ante Dios? Ante la gente. Y se olvida de las muchas bendiciones que todavía Dios le está dando. Y puede disfrutar, ¿verdad? Y puede disfrutar. Gracias, hermano. Muchas gracias. ¿Cuántos todavía pueden peinarse por sí solos? Hermano Tony, ¿todavía puede peinarse? Porque hay otros que no pueden, ¿verdad? No pueden peinarse. Necesitan de la ayuda de alguien. Oh, hermanos, nosotros somos un montón de maravillas andantes. ¿Cuántas maravillas del mundo conoce usted? Dígame, ¿conoce alguna maravilla del mundo, siquiera por fotografía? Machu Picchu dicen que es una maravilla del mundo, ¿verdad? Pero el poder oír es una maravilla. El poder ver, hermanos. El poder caminar. Entender. Razonar. Porque hay otros que no razonan. Han perdido el sentido común. Están enfermos, no saben quiénes son. Hoy estamos bien y mañana estamos mal. Así es esta vida. Así que, si usted todavía tiene motivos por el cual agradecerle a Dios, bendecirle a Dios, hágalo en esta mañana. Vamos a orar. Vamos a orar allí donde está. Encuentre a su vecino y oremos juntos. ¿Ya? Oremos juntos. Si quiere abrazar a su vecino ahí, a su hermano, a su amigo, oremos. ¿Pueden abrazarse o no? Si es su hermano, su esposa, su esposo, su hijo, su amiga, vamos orando. Padre bendito, gracias por las múltiples bendiciones que tenemos, que tú nos has dado, nos tienes. No nos has quitado el oír, el escuchar, el poder caminar, el ver, entender las cosas, razonar, poder hablar. Y podemos seguir enumerando, como dice el salmista: bendecid a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. No nos olvidamos, Señor, te agradecemos, te bendecimos por todos los beneficios, por nuestra familia, por nuestros hijos, por el cónyuge, por la esposa, por el esposo, por nuestros padres, por nuestros hijos, por la familia extendida de la iglesia, por la ciencia. Gracias a la ciencia, Señor, encontramos cuántos beneficios. Podemos viajar, podemos trasladarnos de aquí y de allá, podemos encontrar ayuda a través de los medicamentos, a través del sonido del micrófono, a través de las redes sociales.
Gracias porque nos sanaste de las enfermedades. Gracias, Señor, porque en medio de las enfermedades nos das la fortaleza, el consuelo, la paz a través de tus promesas. Yo te ruego, Señor, por aquellos que están afligidos en esta mañana, que encuentren el alivio que necesiten, Señor. Que encuentren la paz, la fortaleza, el gozo, no en las cosas que tienen, sino los que son ahora a partir de la fe en Jesucristo. Que reciban tu bendición en las promesas, en la esperanza, a través de Jesucristo tu Hijo. La ministración de tu Santo Espíritu, Señor, en medio de las pruebas, en medio de las flaquezas, de las aflicciones. Señor, te bendecimos, te exaltamos por aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, Señor. Guarda a todos mis amigos, mis hermanos, que escuchan tu palabra, que siguen el culto de hoy, que transmitimos a través de las redes sociales. Que tú los bendigas en sus necesidades, conforme a tus riquezas, conforme a tu gloria en Cristo Jesús. Bendiga también hoy, Señor, nuestras vidas a través de tu palabra, que vamos a meditarla, que vamos a escudriñarla. Todo esto, Señor, en el nombre glorioso, poderoso de Jesucristo, nuestro amado Salvador y Señor. Amén y amén. Dios los bendiga. Dios te bendiga, profesor y amigo Wilfredo. Un placer tenerte acá y que puedas seguir acompañándonos cada domingo. ¿Conocen a Wilfredo o no? Levante tu mano, Wilfredo. Ahí está Wilfredo. El profesor Wilfredo, pronto a ser predicador. Estoy declarando en esta mañana. Quisiera yo que él también pueda ser un predicador del Evangelio de Jesucristo, al igual que todos ustedes, mis amados, mis hermanos. Y me dice él que ya quería visitarnos el segundo domingo de este año. Bienvenido, Wilfredo. Dios bendiga a tu familia, tus hijas. Dios bendiga tu trabajo, tu salida, tu entrada. Que el Señor te guarde. Reciban salud del hermano Roger Linares. ¿Se acuerdan de él? Vino hace un instante. Ustedes saben que él por momentos puede caminar y luego ya no lo hace. Nosotros sí, ¿verdad? Una bendición, hermanos. Él no, muchos años está así él. Y aprovechando ese momento que puede caminar, vino para hacerme un encargo y también hacerles llegar sus saludos. Luego les comunicaré lo que él me ha requerido para comunicarlos a ustedes. Y a los demás hermanos que pueden estar con nosotros, el hermano Tony Aldos ha hecho el saludo respectivo. Solo faltaba el hermano Wilfredo. Pues los demás, ya. Solamente una recomendación para los que han traído sus niños. Cuiden a sus niños para que no estén transitando de aquí y de allá, para ayudar con el orden, ¿verdad? Para que no nos distraigan, no nos distraigamos en ello. Los que han traído sus mascotas, cuiden también para que no estén transitando por aquí, porque el domingo pasado, ¿verdad? Ahí estaba una mascota queriendo que Abraham, creo que lo adopte, porque le veía que lo cundía Abraham, o estaba confundiéndose, creo, buscándole a su amo, a su dueño. No tengo nada en contra de las mascotas, pero no está bien que traigan a la iglesia. Amén. Distrae, hermanos, distrae. Guarden a sus mascotas. Traigan a sus hijos. Traigan a sus hijos. Dejen a las mascotas. Traigan a sus padres. Dejen a las mascotas. Traigan a sus hermanos. Dejen ahí a las mascotas. Porque ellos necesitan el evangelio. Las mascotas no. Ellos no necesitan el evangelio.
¿Cómo van con el tema de la felicidad? ¿Ya lo han encontrado o no todavía? Viene y se va. No se queda siempre, ¿verdad? Pero yo les tengo buenas noticias para poder vivir con la dicha, con la felicidad. Está en la palabra del Señor. Hay que procurar poner en práctica y vamos a ver los resultados como hemos visto en otras cosas, en otros temas. Abran sus Biblias en Mateo 5. Hoy vamos a ver otro tema en Mateo capítulo 5 que tiene que ver con las bienaventuranzas. El tema de hoy es la mansedumbre, otro ingrediente para la felicidad. Mateo 5:5. La mansedumbre, otro ingrediente necesario para nuestra felicidad. El domingo pasado estábamos comentando de que el mundo enseña de que la felicidad consiste en las cosas que tenemos, en lo que poseemos. Pero la Biblia nos enseña que la felicidad más bien es en lo que somos, en Jesucristo, en lo que eres, en Jesucristo. Dicho de otra manera, el que no tiene a Cristo no conoce la felicidad verdadera, no puede encontrar la felicidad verdadera. Su felicidad está basada en las cosas que tiene, en las cosas que lo rodean. Puede ser una felicidad momentánea, pero la verdadera felicidad consiste en lo que eres, en lo que soy y en lo que somos. Vamos a leer también los versículos 3 y 4 de Mateo 5. Dice así: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Habíamos dicho el domingo pasado que un pobre en espíritu es alguien, es la persona que se declara en bancarrota espiritual. Un mendigo de Dios no es alguien que se considera satisfecho de Dios. No es alguien que dice, yo ya lo he alcanzado. Pablo dice, escribiendo a los Filipos, hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Una cosa hago, dice él, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Siempre declararse un necesitado de Dios. Eso es alguien que va a encontrar la dicha, la felicidad. Y eso significa humildad. No es alguien que no necesita de Dios. No es alguien que dice, yo no necesito acercarme a Dios, ni rendirme a Dios, ni creer en Dios, sino es alguien que se declara en bancarrota espiritual, un necesitado de Dios, que considera su necesidad espiritual, que necesita alimentar su espíritu, y eso se logra a través de la comunión con Dios. El cuerpo se alimenta con la comida física. El alma se alimenta con el afecto. Y el espíritu se alimenta con Dios, a través de su palabra, a través de su palabra, a través del conocimiento de Dios.
Entonces, hermanos, aquellas personas que niegan a Dios, que rechazan a Dios, que no consideran en su agenda a Dios, son personas que pretenden alcanzar la felicidad apartándose de Dios, no lo lograrán. Porque la dicha, la felicidad, es alguien que se considera necesitado de Dios, pobre en espíritu. Dice el versículo 3, de ellos es el reino de los cielos. Alguien que no considera a Dios en su vida, no espere el reino de Dios. No espere ingresar en el reino de Dios. No espere que estará con Dios cuando deja de respirar. No hay una lápida que he leído hasta ahora donde dice, este hombre o esta mujer no ha creído en Dios y por lo tanto no le espera nada de Dios. No. Todas las lápidas hablan de una esperanza eterna. Que en paz descanse y que de Dios goce. Que en paz descanse y que de Dios goce. Muchas de estas personas han rechazado a Dios en vida. Eran enemigas de Dios, enemigas del Evangelio de Jesucristo. Se burlaban del Evangelio de Jesucristo. Se burlaban de los seguidores de Jesucristo. ¿Cómo entonces esperaban un día estar con Jesucristo en el reino de Dios, si mientras vivía han rechazado el Evangelio de Jesucristo? Es dura esta palabra. Es dura esta palabra. Si tú eres de las personas que escuchas el Evangelio, el amor de Dios a través de las predicaciones, a través del Evangelio de Jesucristo, pero rechazas en vida, no esperes el reino de Dios. La felicidad completa es un día en la eternidad. No siempre acá uno puede ser feliz, pero la felicidad completa, perfecta, es un día cuando estemos con Jesucristo cara a cara, por haber depositado nuestra fe en Él mientras estábamos en vida. Es necesario que todos comparezcamos al tribunal de Cristo, dice Pablo en su carta a los Corintios, para dar cuenta de lo que hemos hecho mientras estábamos en la carne, es decir, mientras estábamos en vida, sea bueno o sea malo. Tú necesitas examinarte y evaluarte si estás realmente en la fe, y ustedes también, yo también. Y después de examinarnos, decir, sí, realmente, yo soy de Cristo, como acabamos de cantar, ya pertenezco a Cristo, y Él pertenece a mí. Soy de Él por la eternidad. No solamente en esta vida, sino también por la eternidad. Amén. ¿Pueden decir eso con seguridad? Ya pertenezco a Cristo y Él me pertenece a mí. Y luego vimos, versículo 4, bienaventurados los que lloran. No se refiere a las personas que viven llorando. No, se refiere a las personas que son quebrantados ante el mensaje poderoso de la palabra de Dios, que sienten dolor por no vivir acorde a la palabra de Dios. No son aquellos que escuchan y luego dicen, ¿qué sabe este? Yo estoy bien. No, cuando tú y yo somos confrontados por la palabra y sentimos tristeza porque Dios nos está confrontando, eso significa que estamos llorando. Y son las personas, versículo 4, que recibirán consuelo de Dios. El mundo dice, dichosas las personas que nunca lloran. Pero Dios dice, dichosas las personas que lloran cuando son tocadas por la palabra de Dios, cuando escuchan el mensaje de esperanza a través de Jesucristo.
cuando llegan a conocer que son amados por Dios, a pesar de la vida que llevamos, a pesar de la vida que hemos tenido, Dios nos ama. No está de acuerdo con la vida que llevamos, pero Él nos ama. Y es por eso que envió a Jesucristo, su único Hijo, para pagar el precio de nuestro rescate, con su vida en la cruz. ¿Ha llorado alguna vez cuando usted participaba de la cena del Señor y meditaba en lo que Cristo Jesús ha hecho por usted? ¿Ha llorado usted alguna vez cantando un himno y le ha tocado el corazón? ¿Ha meditado en lo que estaba cantando? Eso es, hermanos, lo que usted está recibiendo, el consuelo de Dios, el alivio de Dios, el abrazo de Dios. Sientes el abrazo de Dios mientras meditas en su palabra y eres confrontado y eres sacudido por el Espíritu Santo y dices: Señor, me estás tocando, me estás hablando. Gracias, Señor, porque tú quieres esto que yo haga. Y eres abrazado por Dios, eres consolado por Dios. De eso está hablando. Los quebrantados de corazón, en otras palabras. Bienaventurados los quebrantados de corazón, porque ellos serán consolados. Los que lloran por haber ofendido a Dios. Los que claman por perdón cuando saben que han pecado delante de Dios. Los que hacen promesas de caminar con Dios y decir: Señor, yo quiero caminar contigo. He estado andando hasta ahora a mi manera, pero esto ya no será más, porque he decidido andar con Cristo. No vuelvo atrás, como dice el coro. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. Cuando el hermano manda la redacción de los himnos para cantar en esta mañana, digo: hoy día vamos a himnear, digo yo. Vamos a cantar himnos. Y más temprano yo compartí un texto bíblico, ¿verdad? En Colosenses capítulo 3. ¿Lo han leído, verdad? ¿Sí? Ya me manden un pulgar siquiera para saber que han leído. Y si lo han leído, ¿qué dice el versículo? ¿Qué dice el versículo? ¿Recuerdan? Capítulo 3 de Colosenses, creo que es el versículo 16. Así abunde la palabra de Cristo, more en abundancia la palabra de Cristo en vuestros corazones, ¿verdad? Y luego el apóstol Pablo nos anima a tener comunión con los hermanos, con la familia de la fe, cantando, ¿qué dice? Himnos, salmos y cánticos espirituales. Y mientras compartí esto, volví a meditar en qué consisten los cánticos espirituales. ¿Será que algunos cánticos no son espirituales? Claro que sí. Nosotros, hermanos, vivimos en una generación caída. Pertenecemos a una generación caída. No siempre estamos dispuestos a hacer lo que es correcto. En ocasiones estamos inclinados a hacer lo que es incorrecto. ¿Sí o no? ¿O siempre están anhelando hacer lo que es correcto? Ya no estaríamos aquí ya, si así fuera. Entonces, la música es un instrumento para poder glorificar a Dios. Pero nuestra tendencia es a satisfacernos a nosotros mismos con la música. Hay cánticos que no son espirituales, puesto que estamos en una generación caída. Va a conducirnos va a dejar de conducirnos a glorificar a Dios para complacernos a nosotros mismos por el ritmo. Los cánticos tienen que ser espirituales, es decir,
que no despierten en nosotros, que no despierten en los creyentes a satisfacernos a nosotros mismos, con el movimiento, con un baile, con el ritmo, sino más bien en glorificarle a Dios. Por eso yo apuesto por los himnos y los salmos. Hay muchos cánticos que más conducen a mover el cuerpo. Recuerdo una vez estuve en un culto en un concierto más que un culto, y estaba allí varios grupos que salían un rato y otro rato otro grupo, y hermanos, ¿qué tal avivamiento? Mucha salsa, mucha cumbia. ¿Y qué hacían los hermanos? Se jaraneaban. Claro, no tenían su pareja al frente, solamente faltaba eso, pero estaban en la galería y cantaban mensajes entendibles, pero el ritmo bien movido, que te llama a moverte. Algunos que vienen de ese contexto, por ejemplo, ni corto ni perezoso, a mover el esqueleto. Antes yo alababa al mundo, a Satanás, ahora alabo a mi Señor con esto. Mentira, hermanos. Ya sabemos que vivimos en una generación caída. Y si te incita a eso, te olvidas de Dios y te complaces a ti mismo. Disfrutas ahora de otra manera lo que antes disfrutabas. ¿Conocen el himno Firmes y Adelante? ¿Quién puede bailar cantando el himno Firmes y Adelante? Firmes y adelante, huestes de la fe. Vamos. Sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. ¿Quién se siente llamado a mover el esqueleto? Nadie. Cánticos espirituales que no despierten lo otro. Si escuchamos lo otro, va por allá, ¿verdad? Mi hijo me dice, qué lindo este coro, ¿no? Porque tu Dios es amor, tú puedes amar. Júbilo. Sí, es peligroso eso. Es peligroso eso. Se tiende para lo otro. Aún el pastor también ya quiere moverse también el pastor. Por eso Pablo dice, cánticos espirituales. Conversaba con un hermano anciano más temprano sobre este tema. No es anciano, igual que yo nomás. Anciano es decir, porque somos líderes. Hermanos, dichosos los que lloran, los que entienden, los que se someten a la palabra. Número 3. Bienaventurados los mansos. ¿Por qué? Porque ellos recibirán la tierra
por heredad. Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre es otro ingrediente para encontrar la felicidad. ¿Qué es la mansedumbre? Hermanos, la mansedumbre es tener autocontrol de nuestras emociones, de nuestras pasiones. Es alguien que no deja de hacer lo que es correcto a pesar del maltrato que recibe. Vaya a encontrar a esa persona, una persona mansa. Algunos piensan que ser manso es sinónimo de debilidad. Es al revés, es sinónimo de poder. Tener bajo control nuestros impulsos, nuestra ira, nuestro enojo. Enojar no es pecado, airarse no es pecado, pero dejar de controlar sí ya se convierte en pecado. ¿Cuánta gente hoy en día arrastra consecuencias de sus actos por no haber sometido a control sus impulsos? Sacaron un arma, agarraron un arma, hicieron daño a alguien. O con las palabras hirieron a sus padres, hirieron a sus hijos, hirieron a sus hermanos, por no someter bajo control emociones y pasiones. El Señor dice: ¿quieres ser feliz? Someta a control tu ira, tu enojo. Vamos a ver algunos principios en esta mañana en cuanto a la ira, en cuanto a la mansedumbre. La mansedumbre no es sinónimo de debilidad, sino más bien es fortaleza, es poder, pero bajo control. Ser manso consiste en descansar en las promesas de Dios. Consiste en depender de Dios. Consiste en entregarse a la voluntad de Dios. Consiste en ser guiados por el Espíritu de Dios. ¿Usted ha tenido algún día malo? No siempre uno tiene días buenos. Hay momentos en que uno pasa situaciones malas. Y es allí donde nos olvidamos de la mansedumbre como ingrediente importante para vivir felices, para encontrar la dicha, la felicidad. La mansedumbre tiene que ver con la sumisión a la voluntad de Dios, al punto de confiar totalmente en Él y en sus promesas. ¿Cuándo uno deja de confiar en Dios? ¿Cuando todo marcha bien? No, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades. Es cuando uno siente que el piso se mueve y las cosas van mal. ¿Tiene usted problemas con sus hijos? Necesitas entender el tema de la mansedumbre. ¿Para qué? Para depender totalmente de Dios. En primer lugar, lo que vamos a ver es que mansedumbre es estar bajo el control de Dios. Número uno. Mansedumbre es estar bajo el control de Dios. Es someterse a las directrices de Dios. Es someternos a la voluntad de Dios.
es someternos a la dirección de su Santo Espíritu, a lo que su palabra nos muestra y nos enseña. Es dejarnos moldear por el Señor, como la vasija en las manos del alfarero, o como plastilina en las manos de un artista. Un buen artista, que puede sacar sus figuras. Alguien que está bajo el control de Dios tiene hambre y sed de la palabra para conocer la voluntad de Dios. No es alguien que ignora la palabra de Dios. No es alguien que desprecia la palabra de Dios. Es alguien que ama la palabra de Dios. Es alguien que desea alimentarse con la palabra de Dios. Y me gustaría que toda la iglesia ejercite memorizando versículos. La directora en esta mañana decía, tal clase va a dar su versículo de memoria. Tal clase va a dar su versículo de memoria. Y nos damos cuenta que no estamos dando de memoria los versículos. Estamos leyendo los versículos. Antes había más exigencia en las clases. Sí memorizábamos versículos. Ahora no puedo, decimos, claro, no podemos porque no estamos ejercitando. Cuando ejercitamos, se aprende a memorizar. El hermano Isaac, el día jueves, nos dio la tarea de memorizar 2 versículos. No que seamos competentes, ¿no, hermano? ¿Ah? Por nosotros mismos. Para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene del pastor, proviene de Dios. Y la pregunta es, ¿han memorizado los hermanos? La respuesta es, algunos. Otros no les interesa, hermanos. Discúlpeme, pero la gran mayoría no le interesa. ¿Cómo entonces vamos a poder ser mansos si no tomamos interés en la palabra para conocerle a Dios y someternos a su Espíritu, a la dirección de Dios? Pero ¿qué puedo hacer yo como pastor? No puedo obligarlos. Tiene que salir de ti tu amor a Dios, que despiertes interés y amor a Dios. Solamente es querer. Y punto. Se escribe una tarjeta y mientras vas caminando, vas repasando. Así se hacía antes, porque había ese interés. Ahora es más fácil porque tienen su inteligente celular. Le puede repetir cuantas veces. Hay formas. Solamente es querer. Pero ¿saben qué, hermanos? Queremos ser felices, ¿verdad? Pero no estamos dispuestos a tomar la medicina del cielo que Dios nos ha dado. Buscamos en otros medios, buscamos en otro lugar. Podemos encontrar, sí, pero esa receta no es la que Dios nos ha dado, es pasajera. Pero lo que Dios dice, sí es absoluta, eterna. No es momentánea, es por la eternidad. ¿Cuántos de ustedes han tenido un día malo en esta semana? Y que dijeron, no, ya no doy más. Yo he tenido momentos críticos, malos, a tal punto de decir a mis hermanos, ya no doy más. Estoy sin fuerzas. Vamos a leer la historia de un hombre. De repente nos anima en algo. Job, capítulo 1. Job, capítulo 1.
a partir del 13. Job capítulo 1, a partir del versículo 13. ¿Ya lo tienen? Dice así: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia, le dice el criado a Job. Esto pasó. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. 17. Todavía estaba este hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Cuántos casos ya van de malas noticias? 3. Versículo 18. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Está quedándose sin nada el pobre Job, sin su familia, sin sus hijos. Solamente se quedó la esposa, no sé para qué, pero ahí se quedó. No estoy en contra de la esposa, les digo por qué. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Eso es ser manso. Eso es ser manso. Estar bajo el control de Dios. Es una situación difícil que tú estés dispuesto a seguirle adorando a Dios. Y no solamente eso. 21. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Piensas tú que tuviste un día pésimo, un día malo? Leyendo la historia de Job, de pronto nos conduce a sentirnos mejor. Eso es estar bajo el control de Dios. Ese es estar bajo la voluntad de Dios. Permanecer. Adoró a Dios y no pecó. Eso es ser manso. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, encontramos literalmente que Dios habla de un personaje haciendo referencia que este hombre era manso. ¿Quién era? ¿Recuerdan? ¿Quién era? Moisés. Moisés era un hombre manso. Vivía bajo el control de Dios, bajo el dominio de Dios, y también tenía bajo el control sus impulsos, bajo control su poder. Este hombre perdió sus ganados, perdió sus bienes, perdió sus hijos, perdió todo lo que tenía. Era un hombre muy rico. Y concluye de esta manera: Jehová dio y Jehová quitó.
Jehová dio y Jehová quitó. Luego dice algo más. Versículo 10 del capítulo 2. Dice así: que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Perdió sus bienes, perdió sus ganados, sus sembríos, sus hijos, y se quedó con su esposa. ¿Para qué una esposa así, hermanos? ¿Por qué no se fue ella también? Mira lo que dice el versículo. Mira lo que dice el versículo. Versículo 1. Perdón, versículo 9 y 10 del capítulo 2. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Cuántos quisieran una esposa como la esposa de Job? Maldiga a Dios. Ya, y vivamos juntos. No, muérete también de paso. Es que Job ya no tenía la piel bien bonita como de ustedes. Miren, capítulo 2, versículo 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna. ¿Para qué quiere un esposo así la señora? Si con arruguitas nomás ya no nos quieren, imaginen con sarna. Job estaba cisurro. E hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Pobrecito, ¿no? Abrace a tu esposo así, a ver. Con razón, ahora entienden por qué ella quería. Y a ella le preocupaba más porque él se mantenía íntegro, manso. Manso. ¿Y qué hacía Job? No había farmacia. Versículo 8. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él. Y estaba sentado en medio de ceniza a fin de encontrar algún alivio. Yo sé que ninguno de nosotros le llegamos, como se dice, ni a los talones de Job con nuestros problemas. Así que, hermanos, ánimo. Ánimo, hermanos. Mantengámonos bajo el control y el dominio de Dios. A pesar de, ¿cuáles son tus problemas? ¿Cuáles son mis problemas? ¿Tienes problemas con tu esposo, con tu esposa? ¿Tienes problemas con algún hijo o una hija metida en algún tipo de vicio? ¿Tienes problemas con tu salud? Es tu oportunidad de ser feliz, sometiéndote al dominio de Dios y manteniendo bajo control tus pasiones, tus emociones, tus impulsos. Número 2. Tener mansedumbre es tener el control de uno mismo. Es tener el control de uno mismo. Aquel que está bajo el control de Dios va a poder tener control de sí mismo. Lo primero es lo primero.
Nadie podrá tener bajo control sus emociones, sus pasiones, si no está bajo el control de Dios, si no está bajo el dominio de Dios. Primero hay que estar bajo el dominio de Dios. Segundo, tener bajo control nuestros impulsos. Poder bajo control. Poder bajo control. No significa que ya no debemos contar con Dios. Debemos olvidarnos de Dios, porque yo mismo puedo vivir por mí mismo, yo mismo puedo controlar mis impulsos. No, lo primero es lo primero, para poder controlar nuestros impulsos. Por eso el que se pone bajo el control de Dios puede tener el control de sí mismo. El hombre que se pone bajo el control de Dios está bajo el control del Espíritu Santo. Está bajo el control del Espíritu Santo y podrá controlarse a sí mismo. Vamos a leer lo que dice Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. A partir del versículo 22. Dice así Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Mansedumbre. Fíjense, la mansedumbre es uno de los frutos del Espíritu, no de la carne. Entonces, un hombre manso es un hombre espiritual. Una mujer mansa es una mujer espiritual. Una persona con actitud de humildad, una persona amable, que es capaz de someterse con paciencia a pesar de las ofensas, sin deseo de venganza, esa es una persona mansa, que se merece ser feliz. ¿Cuántos han sido maltratados en su centro de labor? ¿Y qué has hecho? ¿Qué se habrá creído este? Y tú te has cobrado. Diente por diente, ojo por ojo. ¿Cuántos de ustedes se han enterado? Se han enterado de una mala noticia sobre su caso. ¿Cómo ha reaccionado? ¿Cómo ha reaccionado? No es fácil ser manso si no está primero sometido al dominio y al control de Dios. Lo primero es lo primero. No es una persona sonsa la persona que es mansa. No es un sonso o una sonsa. Una persona mansa es una persona controlada por el Espíritu Santo. Es una persona espiritual. Hermanos, el tragarse o pasar por alto las ofensas y no cobrar venganza, esa es la actitud de una persona mansa. Tragarse las ofensas sin masticar, sin tomarlo en cuenta para cobrar venganza, eso es actuar con mansedumbre. Por eso es importante que ustedes y yo seamos personas mansas. Pero no se logra con una imposición de mano del pastor o del hermano mayor, del anciano mayor. No. Eso se logra con la búsqueda a Dios, para someternos a la voluntad de Dios, y como resultado uno también puede tener bajo control sus impulsos y sus emociones. ¿Cómo usted reacciona ante su esposa, ante su esposo?
ante una injusticia o ante una ofensa que usted considera. Escuchen, no es pecado enojarse por una injusticia, por algo malo que usted ve. No es pecado. No es pecado que usted puede levantar el látigo ante algo malo que está viendo. Jesús lo hizo, Moisés lo hizo, los hombres espirituales lo han hecho. No siempre. Pero hacer daño a la gente, eso sí es pecado. Una persona mansa se enoja y se llena de ira ante el maltrato de otros, pero se controla cuando él es maltratado y no anda contando de aquí y de allá de las ofensas y del maltrato que recibe, pero sí se aira, se enoja cuando ve a un niño maltratado, a un anciano maltratado, y puede levantar su látigo de pronto, aún siendo manso. ¿Recuerdan a Jesús, nuestro Señor? Él que dice de sí mismo: vengan a mí con todo lo que les causa trabajo, que yo les daré descanso. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, necesitamos todos practicar la mansedumbre, alcanzar el ser mansos, tener bajo control, bajo dominio nuestros impulsos, nuestras pasiones, nuestras emociones. Eso significa ser manso. ¿Cuáles serían los beneficios, por así decirlo, para nuestra vida, para nuestra comunidad, para nuestra iglesia, para nuestra familia, si llegaríamos a practicar la mansedumbre? Primero, lo que dice el texto. Mateo, capítulo 5, versículo 5, dice así: bienaventurados los mansos. ¿Por qué? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hay una promesa. Esto también lo encontramos en el Salmo 37. Recibirán la tierra por heredad. Hay promesas eternas para aquellos que anhelan vivir en mansedumbre, que no es debilidad, sino más bien autocontrol dado por el Espíritu Santo. Autocontrol dado por el Espíritu Santo. Hermanos, necesitamos mansedumbre. ¿Para qué? Para poder ser receptibles a la palabra de Dios. Número uno, concluyo con eso. Número uno, necesitamos ser mansos para ser receptibles a la palabra de Dios. Vamos a leer lo que más temprano he compartido. Capítulo 3 de Colosenses, a partir del versículo 12. Colosenses, capítulo 3, a partir del versículo 12. Dice así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. ¿De qué debemos vestirnos? Aparte de lo demás, de mansedumbre.
que podamos tener el traje de la mansedumbre, también de la paciencia. ¿Para qué? Para poder soportarnos unos a otros. Ya no te soporto, ya vete de aquí. Lárgate. No te soporto. ¿Qué ha pasado? Lárgate tú primero, le dices. Vete tú. Es más, te preparo tu maleta. Soportándoos uno. ¿Qué es lo que está ausente en nosotros cuando llegamos a este punto? No estamos vestidos de los frutos del Espíritu. No estamos bajo el dominio de Dios y por lo tanto no podemos dominar nuestros impulsos, nuestras pasiones. Perdonándoos unos a otros. No dice agrediéndonos, cobrando venganza, perdonándoos unos a otros. La vida matrimonial es una buena escuela para seguir aprendiendo a perdonarnos. ¿O no? El día que no queremos perdonarnos, ya fuimos ya. ¿Qué más? La paciencia. ¿Cómo va con la paciencia, hermano Antonio? Aunque tú eres un hombre bien paciente, ¿eh? ¿Sí o no, Lucas? Mueve la cabeza. Lucas iba a hacer así, pero el papá le hizo así. La hermana Pela dice: pastor, tú no lo conoces, me dice. Igual también le digo yo: tú no me conoces. Todos somos imperfectos. Todos. Por eso necesitamos de Cristo, hermanos. Sin Él no podemos avanzar. No podemos, hermanos. Perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. ¿Qué? Pues no va a haber queja, hermanos. Todos los días. Por esto, por lo otro, por esto, por lo otro. Quejas y más quejas. Ay, ay, ay. No termina allí. 14. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor. ¿Cuál es la base? El amor. El amor. Si no hay amor, no se puede. No se puede tejer los demás frutos. No se puede seguir ensamblando lo demás cuando dejamos de amar. Cuando dejamos de amar. Amar a Dios, amar al prójimo y amar al cónyuge. Un cónyuge que haya dejado de amar a su cónyuge como cónyuge, ¿será posible? Sí. ¿Y ahí puede quedarse? No. Es un mandato que viene de Dios. No es un sentimiento. No siento. Dile a Dios eso. Señor, mi Dios, no siento amarle a mi viejito, a mi viejita. No es cuestión de sentimiento. Es una disciplina. Es un mandamiento. Entonces la paz de Dios gobernará vuestros corazones. La dicha
La paz de Dios gobernará vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo, ahora dice, la palabra de Cristo, la palabra de Dios, more en abundancia. Morar es establecerse para vivir, no es pasar de visita. La palabra de Dios no debe pasar de visita por nuestros corazones, por nuestra mente, no. Debe venir para habitar en nosotros. Entonces, la mansedumbre es necesaria, hermanos, para ser receptibles a la palabra de Dios y viceversa. Alguien que no es receptivo a la palabra de Dios está careciendo de la mansedumbre. ¿Cómo se va a alimentar? Con las noticias del contexto político, económico. No, eso te va a enfermar más. Aliméntate de la palabra, las promesas de Dios, la esperanza eterna en Jesucristo. Pero hay personas que se sienten bien informándose de lo que acontece en el Perú y en el mundo. A mí no me gusta, porque me puede fastidiar y me puede molestar. Mejor no. Mejor no. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Para qué más es necesaria la mansedumbre? Para ayudar a los hermanos que se meten en problemas. Gálatas 6 dice. ¿Qué dice Gálatas 6, versículo 1? ¿Recuerdan de memoria? Si hay un hermano que metió la pata, tú que eres espiritual, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Es aquella persona que le dice: hermano, sé que andas en esto, pero aquí está mi hombro para ayudarte. Estoy contigo, hermano. Estoy contigo, hermana. Estoy contigo, amigo. Cuenta conmigo. Cuán necesario es ser mansos para ayudar a nuestra familia, y no solamente estar achacando, ¿verdad? Criticando, controlando, acusándolos, sino decirle: ¿en qué puedo ayudarte? ¿Cómo puedo ayudarte, hermano? Sé que te has metido en problemas, ¿cómo puedo ayudarte? En la iglesia, ¿cuánto necesitamos de gente mansa? Tendré que perdonar a este que apagó el micrófono. Yo mismo. ¿Cuán necesario es que tú y yo seamos mansos? Vamos a proponer ser mansos esta semana, ¿qué les parece? Pero primero lo primero, buscar a Dios en su palabra y en oración, y lo otro, someterlo a control nuestras emociones y pasiones. Seguir actuando de manera correcta a pesar de las ofensas. A pesar de las ofensas. Eso no es tarea fácil, no. Nuestra carne quiere sacar un rifle y... ¿sí o no? Cobrar, hacer sentir lo que él o ella siente. Número 3, necesitamos ser mansos para poder predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Quién te va a escuchar si no eres un creyente que practica la mansedumbre? Si tus hijos no son creyentes, ahí tienes una buena oportunidad para predicarles siendo manso. Y si son creyentes, igualmente para seguir predicándolos. Si tu marido no es creyente, tienes para predicarle con mansedumbre. Si tu mujer no es creyente, igualmente. Si tus vecinos, igualmente. No podemos predicar, hermanos,
si no tenemos bajo control nuestros impulsos? Hay vecinos que nos quieren sacar, ¿verdad? Como se dice de quicio, ¿sí o no? ¿O no? Yo y ustedes. No te dejan dormir, hacen sus fiestas, hacen bulla. ¿Y tú qué dices? Como nos llueve ahorita para que se apague esa bulla. ¿Cómo no quitan la corriente para que se apague eso? Me gustaría cortar su electricidad para eso. Y terminas la noche, la madrugada, mal. ¿Qué vamos a hacer? Es importante ser mansos con vecinos así. Y tú dices, pero yo tengo la razón. No, cuando tú eres manso, la razón no importa. Pero es lo justo. Lo que es justo no interesa. ¿Me están entendiendo? ¿Me están escuchando? Lo que es justo no interesa. Lo que interesa es que vamos a heredar la bendición, la eternidad con el Señor. Evidencia de esto. Y podemos vivir bien, a pesar de. Y por último, la mansedumbre es necesaria para poder vivir juntos, pero no revueltos, no, juntos y en unidad. Juntos y en unidad. Vamos a leer lo que dice Efesios capítulo 4 y con eso terminamos. Efesios 4. Efesios 4 dice así. Dice así, versículo 1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Otra vez, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Para qué? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Una iglesia que se divide, una iglesia que anda en conflictos, carece de hombres y mujeres mansos. Un hombre manso, una mujer mansa, no anda generando conflictos, peleas en la familia, en el centro laboral, menos en la iglesia. Es agente de paz. No genera conflictos, ni divide las personas, los grupos. Promueve la unidad. Se olvida de las ofensas. Tenemos que practicar esto, hermanos. Vamos a poder ser receptivos a la palabra. Vamos a poder ayudar a restaurar a los que se meten en problemas. Vamos a poder predicar la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. Y vamos a poder vivir en unidad, en comunión, viviendo bajo el control del Espíritu Santo. No sembrando conflictos, más bien caminando en paz, acabando con las peleas y no haciendo mal a nadie. No haciendo mal a nadie. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Podemos
alcanzar ser mansos? ¿Es posible? ¿Cuántos mansos hay aquí? Pero podemos lograrlo. Ahí está la receta. Primero nos sometemos bajo el dominio de Dios y segundo, sometemos nuestros impulsos. Padre Santo, muchas gracias por la palabra en esta mañana. Ayúdanos a poner en práctica, a ser creyentes mansos, para poder ser receptivos a tu palabra, para poder ayudar a los que necesitan nuestra ayuda, a los que meten en problemas, para poder predicar tu palabra y para poder promover la comunión, la unidad en todo lugar. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Dios los bendiga, mis amados. Tengo unos anuncios luego de que el hermano Tony nos despide de este tiempo. Gracias, pastor. Gracias, hermano. Gracias por la predicación de la palabra. Muy bien, pongámonos de pie por un momento, por favor, también para seguir obedeciendo al Señor, dándole las ofrendas y los diezmos, que son parte también de un espíritu de mansedumbre, ¿verdad? Un espíritu que se somete a la palabra, no se hace problemas en obedecer a lo que el Señor dice. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Oh Jehová, muchos son mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Clamé a Jehová, me respondió de su monte santo. Yo me acosté y también desperté, porque Jehová me sustentaba. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, es mi gloria y el que levanta mi cabeza. No teme a 10 millares de gente que pusiere sitio contra mí. No teme a 10 millares de gente que pusiere sitio contra mí. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Amado Señor, gracias por tu bendita y poderosa palabra. Mi Señor, no vamos a decir que ella nunca vuelve vacía, sino que produce fruto, sino que hoy nos allanamos y nos sometemos a tu palabra, Señor, para obedecerte, para servirte y hacer tu obra con mansedumbre. A ti la gloria por todo y por mis hermanos
y nuestros amigos que obedecen tu palabra, Señor, dándote las ofrendas y los diezmos. A ti la gloria por todo. Nos gozamos, Señor, en haber estado en tu casa. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento y muchas gracias a los que nos han seguido en redes sociales. Dios los bendiga. Hasta el próximo domingo.